Nuestro tema es propiedades eléctricas de los semiconductores. Un semiconductor es aquel que se puede comportar como conductor o como aislante, es decir, que su conductividad es modificada en función de distintos factores, en el cual estos semiconductores podemos encontrarlos en algunos electrodomésticos, como televisores, equipos de sonido y computadoras. Nuestro primer experimento es la verificación de la ley de Ohm en un diodo IN4007ND y un termistor NTC8D20. Nuestro objetivo es poder comprobar la ley de Ohm de estos dos materiales para poder verificar una propiedad eléctrica cuantitativa de un semiconductor. Los materiales que hemos usado en el experimento son una fuente reguladora de voltaje, un diodo IN4007ND, un termistor NTC8D20, agua, sal, azúcar, 3 pinzas cocodrilo y como equipo un multímetro. El proceso que hemos utilizado para este experimento es conectar los cables de la fuente reguladora a una pinza cocodrilo. Esta pinza que estaba conectada a la fuente lo hemos conectado al material, bien al diodo o al termistor. Y posterior hemos conectado a un multímetro para poder así hallar el voltaje y la corriente del material y poder realizar una gráfica para poder corroborar la ley de Ohm. En el diodo hemos realizado 3 tomas de 5 voltajes diferentes, en el cual sacamos el promedio para poder obtener un valor más exacto, llegando a los resultados observados en la siguiente tabla. El diodo posee 2 terminales que permiten la circulación de corriente eléctrica, además que también la controla y la resiste. Esto hace que el diodo pueda tener una polarización directa, que crea en la gráfica una curvatura, como podemos observarlo, es decir, que no presenta una proporcionalidad entre el voltaje y la intensidad, y no estaría cumpliendo con la ley de Ohm, que es la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. En el caso del termistor podemos observar que hemos realizado 3 tomas de 5 voltajes diferentes, en el cual sacamos el promedio para obtener un valor más exacto, llegando a los resultados observados en esta tabla. Como podemos observar, la gráfica tiene una tendencia a ser lineal, pero realmente no lo es, como podemos observarlo en la imagen del costado, ya que el termistor es un sensor de temperatura por resistencia. Un ligero cambio en su temperatura hace que cambie radicalmente la resistencia, y como esta es la pendiente de la gráfica voltaje versus intensidad, ya no presentaría la proporcionalidad entre estos dos y no estaría cumpliendo con la ley de Ohm. Bueno, para comprobar que si el agua con azúcar o el agua con sal son materiales óhmicos, decidimos realizar 3 tomas distintas con mediciones de voltaje entre intensidad de corriente. Pero con fines prácticos y para trabajar con datos precisos, nosotros vamos a trabajar solamente con el promedio de cada una de estas 3 tomas, que podemos expresar en estos cuadros. Pero ¿cómo comprobamos que es un material óhmico? Pues vamos a utilizar el criterio de la resistencia eléctrica, porque se supone que voltaje entre intensidad de corriente para un mismo material debe de ser constante, pero calculando voltaje entre intensidad de corriente respectivamente para cada material, nos damos cuenta que en los 3 casos no es constante, y ahí podemos ver que no cumple con la ley de Ohm. Además, si nos fijamos en la gráfica, no es una gráfica lineal, pues tiene puntos de inflexión que tienden a ser negativos. Además, podemos darnos cuenta que no son materiales óhmicos observando la gráfica, pues cuando voltaje es igual a 0, intensidad de corriente debería de ser igual a 0, por la misma ley de Ohm, ya que voltaje es igual a intensidad por corriente. Y en las 3 gráficas observamos que no hay un punto que pase por el origen de las coordenadas, es decir, la ley de Ohm no se cumple para estos 3 materiales y podemos concluir que no son materiales óhmicos. Para el experimento 2, realizaremos la obtención del mejor semiconductor entre el agua de caño, agua con sal y agua con azúcar. Nuestro objetivo es comparar entre el agua de caño, agua con sal y agua con azúcar para poder verificar una propiedad cualitativa de un semiconductor. En los materiales y equipos que vamos a emplear son los siguientes. Materiales tenemos una fuente reguladora de voltaje, un foco LED, agua, sal, azúcar y 3 pinzas cocodrilo. El procedimiento del experimento es el siguiente. Primero vamos a conectar los cables de la fuente reguladora de voltaje a cada uno con una pinza cocodrilo. Luego conectaremos un extremo del foco LED a una de las pinzas cocodrilo que está conectado a uno de los cables de la fuente reguladora. Después vamos a conectar el otro extremo del foco a una pinza cocodrilo. En un recipiente colocaremos agua de caño, agua con sal y agua con azúcar. Introduciremos las pinzas en el agua sin que ésta se toque. Luego calcularemos entre el agua de caño, agua con sal y agua con azúcar quién es el mejor semiconductor. En la presentación de resultados tenemos que el agua de caño presenta una iluminación baja, el agua con azúcar presenta una iluminación intermedia, mientras que el agua con sal presenta una iluminación más intensa. Las conclusiones y recomendaciones son las siguientes. Para el experimento 1, después de haber realizado el análisis de las gráficas, llegamos a la conclusión de que ningún material cumple con la ley de Ohm. Esto se debe a que los valores de su resistencia son muy diferentes.
Para el experimento 2, observamos que la iluminación del foco LED es más intensa cuando utilizamos el agua con sal. Esto se debe a que no presenta mucha resistencia en el flujo de su corriente. Y como recomendaciones tenemos que si desean utilizar un material que no presente mucha resistencia al flujo de corriente, es recomendable usar la sal en solución acuosa.